Hola entusiastas de la geopolítica. Hoy vamos a hablar de Alemania, que es el miembro más importante de la Unión Europea en varios aspectos, especialmente el económico. Este país vivió grandes cambios desde su misma fundación en la segunda mitad del siglo XIX, siendo un país de emigrantes primeramente, para luego convertirse en un país receptor de inmigrantes, algo que es al día de hoy. Alemania es el mejor ejemplo de los efectos del desarrollo económico moderno, experimentando simultáneamente uno de los mejores niveles de vida, así como un colapso demográfico gigantesco. Sin embargo, la población del país continuó creciendo como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes, convirtiendo a Alemania en un país crecientemente diverso. Aunque después vamos a ver que esto no es tan así. La demografía de Alemania es supervisada por Statistisches Bundesamt, que es la Oficina Federal Estadística de Alemania. Según los datos más recientes, la población de Alemania es de 83.121.363 personas. Esto es al 31 de marzo de 2021. Lo que hace que Alemania sea el segundo país más poblado de Europa después de Rusia, el primero de la Unión Europea, y el 19º más poblado del mundo. La tasa total de fecundidad llegó al 1,53 hijos por mujer en 2020, que está muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1. Durante mucho tiempo Alemania tuvo una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, entre 1,3 y 1,4 hijos por mujer, aunque ha habido un pequeño aumento en los últimos años. Debido a la baja tasa de natalidad, viene habiendo más muertes que nacimientos en Alemania todos los años desde 1972, lo que significa que en 2020 casi se cumplen 50 años consecutivos en que la población alemana habría disminuido sin la inmigración, algo realmente excepcional, y de hecho es el único país del mundo que experimentó una disminución natural de la población a tan largo plazo. El descenso se vio mitigado en cierta medida por la inmigración. En 2019 el número de personas de origen extranjero fue de 26%. Este porcentaje tan alto se refiere a personas de variado origen. En esta categoría se cuentan a los extranjeros, los ciudadanos naturalizados, los repatriados de la etnia alemana de Europa del Este y a sus hijos. Hasta principios del siglo XX, Alemania también fue una gran nación de emigrantes, con 5 millones de personas que emigraron a los Estados Unidos desde Alemania en el siglo XIX y más de 2 millones en el siglo XX, a lo que hay que sumarle los emigrantes que fueron a América Latina, Canadá y al este de Europa. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración comenzó a superar a la emigración. Aunque no hubo un cambio étnico significativo, ya que muchos de estos inmigrantes fueron los alrededor de 14 millones de alemanes étnicos que fueron expulsados de las antiguas provincias orientales del Reich y otras áreas de Europa Oriental, de los cuales alrededor de 12 millones llegaron a la actual Alemania y varios cientos de miles a la actual Austria, mientras que varios cientos de miles, perecieron en el camino o fueron asesinados. Otros 4,5 millones de alemanes étnicos adicionales de Europa del Este se repatriaron después de 1950, especialmente hacia el final del bloque oriental, lo que es el mundo comunista, y principalmente de la ex Unión Soviética, aunque también bastantes de Polonia y Rumania. La inmigración a gran escala hacia la República Federal, que sería Alemania Occidental, comenzó durante la época del milagro alemán o milagro de Ring, el Wirtschaftswunder, desde la década de 1950 hasta principios de 1970, cuando Alemania tenía una escasez de trabajadores y dejó entrar a los europeos del sur, de países como Italia y España, de forma temporal, como trabajadores invitados, a los que le sumaron también muchos trabajadores de Turquía. La liberalización de la legislación sobre trabajadores huéspedes, lo que serán los Gastarbeiter, permitió que muchos se quedaran definitivamente en la República Federal. Otra gran ola de inmigración ocurrió en torno a la reunificación, cuando un grupo de repatriados alemanes, pero también muchos refugiados, llegaron principalmente de la ex Yugoslavia debido a la guerra de Yugoslavia y la guerra de Bosnia. Y también el país recibió desde Turquía bastantes refugiados. La otra siguiente gran ola de inmigración comenzó después de la expansión oriental de la Unión Europea en 2011, ya que los europeos del este ahora se les permitió vivir y trabajar en Alemania sin visa, es decir, iban a pertenecer al espacio Schengen.
Ya más recientemente, en 2015, Alemania recibió a lo que era, en términos de la Unión Europea, un número relativamente grande de refugiados que huían de la guerra civil siria, pero también de otros conflictos como los de Irak y los de Afganistán. 476.649 solicitantes de asilo en 2015, 745.545 en 2016 y números más pequeños en años posteriores después de eso. Así que tenemos que Alemania es un gran receptor de inmigrantes. Estos inmigrantes se concentran principalmente en lo que sería Alemania Occidental. Hoy en día no está esa división, por lo menos no políticamente, pero existe como una cuestión cultural, social y económica. La división de Berlín, que también está muy desarrollada. Después tenemos todo el espacio de Alemania Oriental, que es la antigua Alemania Oriental, justamente República Democrática Alemana, que es un lugar más pobre y donde la gente inmigrante en general no va. Sino que esta gente inmigrante tiene como destino la zona más desarrollada, que sería el sur de Alemania y el oeste. Y es muy interesante que, como estamos viendo, Alemania, si bien es un receptor de inmigrantes de Asia, por ejemplo, no tiene muchos inmigrantes de África. Y tiene pocos inmigrantes de otros lugares del mundo, como América Latina, por ejemplo. La gran mayoría de los inmigrantes durante el siglo XX provinieron de lo que era Europa Oriental, lo que era todo el mundo del este, donde había grandes minorías alemanas en distintos países, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados. Muchos se dirigieron principalmente a Alemania Occidental, algunos quedaron en Alemania Oriental igual. Está el caso muy interesante de los alemanes étnicos, los sajones de Transilvania, que bueno, pudieron migrar a Alemania Occidental después de recibir, bueno, el gobierno rumano un pago, un soborno gigantesco por parte del gobierno de Alemania Occidental. Y bueno, eso fue también uno de los momentos que se completó la limpieza étnica de alemanes en el este de Europa. Hoy en día Alemania es un país bastante diverso, pero creo que hay que señalar que no es tan diverso como se lo cree, porque los mismos alemanes cuentan a los alemanes étnicos inmigrantes como extranjeros. Algo que a veces cuando aparece en el censo la cuestión de extranjeros, hay que ver realmente si es un extranjero en el sentido de que es de un origen étnico distinto, o si es un extranjero de que es un alemán étnico que emigra a Alemania. Me parece que son casos bastante distintos, ya que es más fácil que una persona que habla alemán, que viene de familia alemana, se integre a Alemania. Yo creo que el gobierno alemán también lo hace a propósito para aumentar su imagen de diversidad cuando no es tan así. Así que bueno, este tema es muy fascinante. En la semana voy a traer otro video más sobre Alemania, ya analizando de lleno la composición de la población alemana actual y ver cuán cierto es que Alemania es un país diverso, no es un país diverso, cuáles son las tendencias demográficas y esas cuestiones. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que Alemania va a poder continuar creciendo económicamente trayendo inmigrantes o va a tener que tener otra política distinta? Comenten debajo. Gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden obtener contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.